Hola, mi nombre es Martín Aldair Hurtado Toledo y junto con Juan Carlos Santiago Lozano pertenecemos al Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco. Nosotros realizamos un video acerca de la contaminación ambiental en la Ciudad de México con la finalidad de informar y concientizar a las personas sobre este tema. Empezaremos por definir qué es la contaminación. La contaminación tiene varios conceptos, varios significados dependiendo de la perspectiva que le queramos dar. Particularmente, la contaminación se define como la introducción de un agente contaminante dentro de un medio natural, causando inestabilidad, desorden y también daños en el ecosistema. Para poder detectar la contaminación, el contaminante debe ser suficiente para provocar el desequilibrio del ecosistema o cualquiera de los efectos negativos ya mencionados. Existen diferentes tipos de contaminación. Principalmente se encuentra contaminación del suelo y subsuelo, contaminación sonora, contaminación del agua, contaminación luminosa, contaminación radioactiva, contaminación atmosférica, contaminación térmica y contaminación electromagnética. En este documental nos enfocaremos en la contaminación ambiental o contaminación atmosférica. Empezaremos por definir lo que es. Se denomina contaminación ambiental a la presencia de componentes nocivos, ya sea químicos, físicos o biológicos, en el medio ambiente, entorno natural y artificial, que supongan un perjuicio para los sistemas biológicos que lo habitan, incluyendo a los seres humanos. La contaminación ambiental está originada principalmente por causas derivadas de la actividad humana, como la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero o la explotación desmedida de los recursos naturales. Debidamente, existen algunas condiciones que propician la contaminación ambiental. Las fuentes antropogénicas que generan mayor contaminación ambiental son las siguientes. Número 1. Tala excesiva de árboles. Número 2. Emisiones y vertidos industriales a la atmósfera y a la hidrosfera. Número 3. Extracción, procesamiento y refinamiento de combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas natural. Número 4. Producción de energía con combustibles fósiles y otras fuentes no renovables. Número 5. Uso excesivo de automóviles y otros medios de transporte impulsados por gasolina o diésel. Número 6. Uso indiscriminado de plásticos y otros materiales derivados del petróleo. Y por último, liberación de plásticos y objetos no biodegradables en espacios naturales. Ahora hablaremos un poco sobre la contaminación por metales pesados. Se ha demostrado científicamente que, además de causar algunos de los problemas ambientales más graves, la exposición a metales pesados en determinadas circunstancias es la causa de la degradación y muerte de vegetación, ríos, animales, incluso de daños directos con el hombre. De los 106 elementos conocidos por el hombre, 84 son metales, por lo que no es de extrañar que las posibilidades de contaminación metálica en el ambiente sean numerosas. Hay que tener presente que los metales son materias naturales, que han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de las civilizaciones. El problema surge cuando prolifera desuso industrial y su empleo creciente en la vida cotidiana termina por afectar a la salud. De hecho, el crecimiento demográfico en zonas urbanas y la rápida industrialización han provocado serios problemas de contaminación y deterioro del ambiente, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Entre los metales más contaminantes destacan el plomo y el mercurio, seguidos por el berilio, el bario, el cadmio y el cobre, el manganeso, el níquel, el estaño, el vanadio y el zinc. La actividad industrial y minera arroja al ambiente metales tóxicos como plomo, mercurio, cadmio, arsénico y cromo, muy dañinos para la salud humana y para la mayoría de formas de vida. Además, los metales originados en las fuentes de emisión generadas por el hombre, incluyendo la combustión de nafta con plomo, se encuentran en la atmósfera como material suspendido que respiramos. Por otro lado, las aguas residuales no tratadas, provenientes de minas y fábricas, llegan a los ríos, mientras los desechos contaminan las aguas subterráneas. Cuando se abandonan metales tóxicos en el ambiente, contaminan el suelo y se acumulan en las plantas y los tejidos orgánicos. La peligrosidad de los metales pesados es mayor al no ser química ni biológicamente degradables. Una vez emitidos, pueden permanecer en el ambiente durante cientos de años.
Además, su concentración en los sistemas biológicos aumenta a medida que son ingeridos por otros, por lo que la ingesta de plantas o animales contaminados puede provocar síntomas de intoxicación. De hecho, la toxicidad de estos metales ha quedado documentado a lo largo de la historia. Los médicos griegos y romanos ya diagnosticaron síntomas de envenenamiento agudos por plomo, mucho antes de que la toxicología se convirtiera en ciencia. A pesar de las abundantes pruebas de estos efectos nocivos para la salud, la exposición a los metales pesados continúa y puede incrementarse por la falta de una política consensuada y concreta. El mercurio todavía se utiliza profusamente en las minas de oro de América Latina. El arsénico, junto con los compuestos de cobre y cromo, es un ingrediente muy común en los conservantes de la madera. El aumento del uso del carbón incrementará la exposición a los metales porque las cenizas contienen muchos metales tóxicos que pueden ser aspiradas hasta el interior de los pulmones. Tras haber explicado qué es la contaminación ambiental, entraremos a lo que nos afecta como habitantes de la Ciudad de México. ¿Qué es esta misma contaminación? Existen grandes registros de contaminación ambiental en la Ciudad de México, ya que este tema lleva décadas de rezago y aún en la actualidad no se han implementado medidas prioritarias que realmente hagan un cambio y determine evitar la contaminación, más no controlarla. En la actualidad, el caso más reciente de crisis ambiental de la Ciudad de México es en el año del 2019, que se refiere a la mala calidad de aire de esa ciudad, para ser preciso entre el 9 al 18 de mayo, provocando un nivel nunca antes alcanzado de contaminación atmosférica, específicamente partículas en suspensión y altos índices de ozono. Las condiciones eran una alta concentración de partículas suspendidas, altos niveles de ozono, incendios forestales, temporada de calor y una baja velocidad del viento. Vamos a mencionar algunos antecedentes de esta crisis ambiental. El 10 de mayo del 2016, la capital mexicana vivió un episodio crítico de contaminación con los niveles más altos en 14 años. Organizaciones de la sociedad civil habrían advertido que las condiciones climáticas y otros factores sociales advertían otra crisis ambiental al iniciar la temporada de calor en el país. En los primeros días de mayo del 2019, el país se vivía una temporada calurosa. A partir del 9 de mayo, ocurrieron un mayor número de incendios forestales en distintos estados de México, incluyendo la zona boscosa de la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos e Hidalgo, intensificando las cantidades de partículas en suspensión. Dadas las temperaturas, las altas condiciones atmosféricas, con vientos de baja velocidad que no propiciaban la dispersión de estos contaminantes, y el reporte de los incendios forestales y agrícolas, a partir del 11 de mayo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, por sus siglas CAME, determinó iniciar un programa de vigilancia epidemiológica. El 12 de mayo, la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ante el incremento de la cantidad de ozono en el aire, determinó que la administración que encabezaba estaba trabajando en una actualización de las normas establecidas, al ser inefectivas. El 14 de mayo a las 5, en la estación de monitoreo de la ciudad de Nezahualcóyotl, se hizo un análisis en el índice PM2.5, que por sus siglas en inglés significa Particulate Matter. Se alcanzaron 145 puntos de ozono y en este índice se registró una cantidad de 158, por lo que la CAME ordenó la puesta en marcha de la contingencia ambiental extraordinaria por partículas PM2.5. Por primera vez en la historia, la contingencia fue extendida a los estados de Puebla, Estado de México, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala. Comenzaron las suspensiones de actividades en sitios como todos los parques públicos capitalinos y en eventos deportivos como el partido de la semifinal del Torneo Clausura 2019 entre el Club América y el Club León. El 15 de mayo, la CAME determinó continuar la contingencia dado que no ocurrió una disminución de los contaminantes. A las 3:50, la Ciudad de México se encontraba como la cuarta ciudad más contaminada del planeta según el proyecto World Air Quality. Por la tarde se registraron lluvias en gran parte de la Ciudad de México, por ello no favoreció la dispersión de contaminantes y no logró disminuir los niveles. Se determinó entonces
que suspendieran las actividades a todos los niveles básicos educativos y en los planteles de la Universidad Autónoma de México e Instituto Politécnico Nacional y las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social. Organismos de defensa ambiental pidieron que las normas locales se ajusten a las establecidas por la Organización Mundial de la Salud, por sus siglas OMS, lo cual no ocurre en México. El 16 de mayo, la CAME determinó continuar con la contingencia, dado que no ocurrió una disminución a los contaminantes, que alcanzaron 149 puntos de partículas menores a los 2.5 micrómetros. A las 6, tiempo local en la alcaldía de Iztapalapa, en distintos medios de comunicación y redes sociales, personas reportaron malestares como dolor de cabeza, ardor de ojos, ojos llorosos y cansancio, entre otros síntomas. Ya para el 19 de mayo, debido a que la estación de monitoreo en la ciudad de Nezahualcóyotl registró 106 puntos, ya que las previsiones meteorológicas se consideraron favorables para la dispersión de contaminantes, la CAME decidió levantar la contingencia ambiental atmosférica extraordinaria en la zona metropolitana del Valle de México. Por último, queda hacer conciencia de los daños que tiene esta contaminación ambiental para nosotros como ciudadanos, así como cómo afecta a la población y a las especies que propician que México sea un país megadiverso y podamos tener la continuidad con sus ecosistemas. La contaminación nos exige medidas preventivas, no paliativas. La contaminación es un problema que desde hace más de 20 años afecta a la Ciudad de México. Las medidas que se han puesto en marcha para solucionar de fondo el problema de la contaminación no han funcionado, y esto se debe a que la mayoría de ellas han sido acciones paliativas y aisladas que, lejos de beneficiar o corregir la situación, solo afectan a la población en diferentes formas. Programas como el No Circula constituyen medidas reactivas que muestran una intención por solucionar el problema, pero solo de forma temporal. Se enfoca en corregir o reducir los niveles de contaminación por 1 o 2 días, sin trabajar en un plan permanente. En este sentido, es urgente recalcar la necesidad de implementar una estrategia preventiva y funcional que ataque el problema desde sus orígenes. De lo contrario, el tema seguirá siendo tratado como medidas paliativas sin buenos resultados. Un trabajo gubernamental, empresarial y ciudadano. El desarrollo de esquemas para reducir los niveles de contaminación es una tarea que compete a jugadores de diversos sectores de la sociedad, el gubernamental, el empresarial y sobre todo el ciudadano. Desde el gobierno, una de las tareas principales es regular y no solo contabilizar las emisiones contaminantes de la iniciativa privada. Se debe solicitar a las empresas acciones claras para mitigar sus impactos ambientales. De igual forma, las autoridades deben desarrollar un sistema de transporte mucho más eficiente y adecuado para desincentivar el uso del automóvil, así como trabajar en iniciativas que permitan descentralizar la mayor de su operación fuera de la capital del país. Aunado a esto, deben impulsar políticas fiscales que beneficien a las compañías que reducen sus impactos ambientales y que, a la vez, impongan una sanción económica para quienes incumplan con sus obligaciones en materia de contaminantes. Por otro lado, desde la iniciativa privada, en primer lugar, y cualquiera que sea la industria a la que se pertenece, se debe realizar un análisis a conciencia que permita detectar las áreas en las que se genera una mayor contaminación ambiental e, internamente, establecer los procesos necesarios para poder reducir o mitigar. Se trata de hacerse responsable y definir cuál es la materialidad ambiental de la organización, que consiste en conocer cuáles son sus impactos ambientales y cómo se enfoca en trabajar en ellos. Las empresas deben tener en claro que estas estrategias no solo les permitirán reducir sus emisiones, sino también sus costos de operación. Desde la cancha del ciudadano, que constituye la base de la pirámide de acción, lo importante es reflexionar sobre las acciones que éste realiza de forma personal para reducir el número de emisiones que genera. No debemos olvidar que la sustentabilidad de un país depende de la sustentabilidad de su gente. Un país no puede ser sustentable si su gente no es sustentable, así como una empresa no puede ser sustentable si sus colaboradores no son sustentables. La base de todo cambio se encuentra, entonces, en el comportamiento de la gente. Es empezar por uno mismo. Vamos a mencionar algunas de las recomendaciones que se deben seguir cuando se declara una contingencia ambiental extraordinaria, tales como evitar actividades al aire libre y proteger a la población vulnerable. Estos serían niños y adultos mayores con problemas respiratorios. Carpio, profesor de
Sustentabilidad en el Tecnológico de Monterrey, pidió estar alerta ante síntomas como dificultades al respirar, ojos llorosos, dolores de cabeza, mareos, vómitos, circunstancias que se dan por el excedente de contaminación que se está respirando y el nivel de partículas que hay en el aire. En general, debemos de trabajar en medidas más preventivas, como facilitar el trabajo en casa, permanecer en interiores con ventanas cerradas, evitar el uso del auto, no fumar, evitar actividades vigorosas al aire libre, no prender leña, carbón o gas para cocinar. Si se usa aire acondicionado, que sea en modo de recirculación, actividades de limpieza en húmedo, evitar el uso de lentes de contacto, acudir al médico en caso de sentir molestias o la haber estado expuesto al humo. Existen algunos costos por esta contaminación atmosférica, principalmente daños a nuestra salud, y es como principalmente afecta a nuestra comunidad y por ende a nosotros mismos. Una de las principales consecuencias de la contaminación ambiental es el calentamiento global, también conocido como cambio climático, por el cual la temperatura del planeta va aumentando de manera progresiva, tanto la temperatura atmosférica como la de mares y océanos. La contaminación ambiental supone un riesgo para la salud de los sistemas biológicos que habitan en los ecosistemas contaminados, incluyendo a los seres humanos. Además, la tala indiscriminada, la explotación excesiva de los recursos naturales y la emisión de contaminantes al medio ambiente, gases a la atmósfera vertidos en medios acuáticos, residuos sólidos, provoca la destrucción de ecosistemas. De esta forma, muchas especies de animales y plantas ven cómo su hábitat natural se va reduciendo cada vez más, pudiendo llegar a provocar incluso su extinción. Por último, la contaminación ambiental es provocada por la actividad humana, por ello, solo nosotros mismos podemos solucionarla y evitar daños que propicien riesgos para nuestra salud y al planeta donde vivimos. Así que tenemos que optar por las medidas preventivas de la contaminación ambiental e ignorar el uso posible de combustibles fósiles. Una alternativa que llevaría años en implementar, pero con fines de erradicar la mitigación de la contaminación, son las energías renovables. Nosotros adquiriendo un estilo de vida renovable. Sin embargo, es importante señalar que es una tarea que lleva tiempo y vendrá acompañada de las medidas anteriormente señaladas. Trabajando en conjunto con la ciudadanía, podemos erradicar la contaminación, en especial la contaminación ambiental. Hazlo por ti, por tu familia y por las futuras generaciones. Gracias.